Bueno, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estén, en todas partes de nuestro planeta. Les damos la bienvenida al evento de julio, eh, el Tablo User de Comunidad. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Súper lindo de tenerlos que hayan, que hayan llegado y que se nos hayan unido. Mi nombre es Pablo Gómez, soy un Senior Data Visualization Designer, soy de Argentina originalmente, trabajo en Londres, vivo en Londres desde hace ya muchos años. Tableau Public Ambassador, coorganizador del London Tableau User Group aquí en Londres y también coorganizador de Comunidad desde hace unos meses. Aquí están todas las redes sociales donde pueden ubicar. Y hoy seré el host de ustedes, hoy seré el anfitrión de este evento y bueno, espero que podamos. Fantástico, tenemos algo súper para mostrarles, tenemos 3 speakers que van a estar, que les va a encantar los temas con los que van a trabajar. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos todos? Es el primer grupo de usuarios de Tableau para conectar a la comunidad latino o latina y aprender a crecer y ayudar a la causa y equidad. Nos reunimos todos los meses y nuestra misión es crear un mundo con más igualdad y proveer aprendizaje e influenciar el cambio. Pueden encontrarnos en LinkedIn, pueden encontrarnos ¿cómo es que se llaman? Los user groups de Tableau. Los QR codes, los códigos QR que están aquí abajo, si se conectan, los llevarán directamente a las páginas y pueden estar en contacto con nosotros. Si quieren saber más, queremos que los invitamos a unirse a nuestros canales de Slack, donde tenemos doctores, donde Zen Masters como Paola o Diego, o Ana, por ejemplo, y yo mismo muchas veces ayudamos a preguntas, respuestas o inquietudes que tengan con respecto a Tableau o cómo comenzar o cómo salir adelante en ciertos problemas que tienen. Tenemos un canal también que se llama Carreras, donde compartimos oportunidades en diversas compañías y donde se pueden conectar con personas que pueden ayudar con referencias o que los pueden ayudar a crecer en su carrera de visualización de datos o de Tableau. ¿Qué son nuestros speakers del día de hoy? ¿Quiénes son nuestros presentadores? Bueno, como les comentaba antes, tenemos 3 fantásticos speakers, 3 temas que a mí personalmente me encantan y realmente muy buena la presentación. Tenemos a Andrés Quiroz Sánchez, que nos va a hablar sobre las plantillas, o sobre cómo crear dashboards utilizando plantillas en Tableau. Tenemos a Gabriel Mario Castrejón, que nos va a hablar sobre todo lo que es visualización de cohortes de retención. Y por último también tenemos a Rafael Sánchez, que nos va a contar su experiencia utilizando Tableau Prep Builder. Es una de las herramientas que más me gusta del conjunto de Tableau y ya hemos visto un poquitito de las presentaciones de cada uno de ellos y les puedo asegurar que hoy tenemos algo súper interesante para ver. Preguntas a nuestros speakers. Bueno, durante la presentación o cuando ellos estén presentando, les pido si por favor pueden utilizar el Q&A, es el lugar de preguntas y respuestas para escribir sus preguntas. Si ven que alguien ya hizo pregunta de ustedes o la misma pregunta que tenían pensada hacer, pueden utilizar el botón, tienen un botón para votar. Entonces, cada una de las preguntas que tengan más votos, las 3 preguntas que tengan más votos son las que vamos a hacer al finalizar las presentaciones de cada uno de ellos. Si no está en la pregunta, no es la pregunta que ustedes tenían, nuestros speakers van a estar sentados en sus mesas dedicadas, como les muestro en el plano aquí a la derecha. Al final de sus presentaciones poder hacer más preguntas directamente, cada uno de ellos tiene su propia mesa y allí los estarán esperando para que puedan charlar con ellos y aprender un poquitito más. ¿Quién es nuestro primer speaker? La primera persona. Andrés. Andrés es ingeniero comercial de la ciudad de Santiago.
Su pasión es enseñar, por lo que hace un tiempo se volcó a compartir videos en YouTube de su especialidad, que es Tableau. Hoy nos va a hablar sobre el uso de plantillas para crear un dashboard en Tableau. Y yo sé que Andrés es súper fanático de las camisetas de fútbol, le encanta coleccionar camisetas de fútbol y hoy se ha puesto una camiseta de fútbol súper especial para la presentación de hoy. Así que bienvenido, Andrés. Si estás aquí, por aquí presente, te cedo el espacio. En un Hola segundo, chicos, vamos ¿están? a compartir. Que cargue. Bueno, acá como decía nuestro compañero Pablo, fanático acá ahí representando a Boca, así que espero que haya varios hinchas. Y El mejor equipo de Latinoamérica. Y ahora me va a déjale, empezar a tirar con todo, pero no importa. sí, no importa, ¿no? Ahí con paciencia y pasión. Así que eso, voy a compartir mi pantalla ahí chicos, ahí Sí, así que me avisan cuando se pueda ver para iniciar. Acá. Un poquito. no la vemos todavía, Andrés, ¿eh? La- Bueno, al parecer tenemos algún pequeño problema. Andrés no está. Vamos a esperar un segundo más a ver si aparece. Si no, seguimos. Sorry, ahora se ve o A no. ver, aquí está. Se nos fue Andrés nuevamente. Bueno, estamos con inconvenientes. No importa. Vamos a hacer lo siguiente. Les propongo algo. Cambiamos el orden de los speakers. A ver si, Gabriel, si estás ¿No? presente, tal vez. ¿Aló se escucha y se ve o no? Sí, ahora sí. Acá tengo un Perfecto. problema así cuando minimizo o sea, si yo entro ahí se vuelve a cerrar o no. Sigue funcionando. Estamos bien. Ya, Pantalla, perfecto. ¿Mm? ya. Lo que pasa es que tuve un pequeño inconveniente. Ahora se ve, ¿cierto? Sí, se ve la pantalla. Ya, Perfecto. ya, cool. La vamos a hacer cortita para que no pase nada. Así que, en términos generales, como les comentaba, estuve preparando algo para ustedes con cariño. Y acá, como hizo la introducción aquí, fanático, me gusta compartir con mi bolola porque ella es fan de jugar LOL, me gusta verla jugar y todos sus temas de juego. Como también me gusta hacer aseos con mi perrito, que acá se llama Quincy, y hacemos unos muy buenos asados viendo partidos. Y en términos generales, ¿qué quiero abordar con ustedes? Me gustaría abordar el cómo podemos reutilizar algunas plantillas que podemos hacer en Tableau. Y una de las técnicas que me gusta usar en este caso es el reemplazar fuente de datos. En el modo ejemplo del demo que voy a trabajar ahora con ustedes, vamos a trabajar con una base en la cual tiene dos dimensiones, ¿ya? Tiene una medida de tiempo, tiene en este caso datos de ubicación geográfica, como también tiene una medida que deseamos mostrar cómo se va moviendo a través del tiempo. La plantilla que deseamos utilizar es esta, en la cual, como les comentaba, tengo un mapa, tengo botones para exportar a PowerPoint, PDF, como también mostrar una serie de tiempos y como también mostrar detalles de ciudades, mostrar detalles de una medida, en este caso el ejemplo que tomé era como de la supertienda, pero queremos reutilizar esto y poderlo utilizar en una base de datos que en este caso es una base de mentira que en este caso refleja los crímenes que hay en la región metropolitana, ¿ya? Y lo que queremos hacer es reutilizar esta plantilla en la cual la diseñamos, nos había gustado y queremos poderla hacer el match con otra fuente de datos. Y en este caso lo que yo utilizo es la herramienta que uno se va, en este caso, a datos y acá dice reemplazar fuente de datos. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, si yo hago clic en reemplazar fuente de datos, me va a preguntar qué fuente de datos quiero reemplazar, o sea, la actual, que en este caso es la base genérica donde está todo el panel,
y quiero reemplazarla en este caso por la base de datos de crímenes, ¿ya? Al hacer esto, yo voy a hacer clic acá, se van a dar cuenta que se rompieron varios enlaces, varias cosas, como también en este caso el panel queda como que está roto, ¿ya? Lo que vamos a hacer, vamos a ir reemplazando las medidas, por ejemplo, la dimensión 1, acá yo voy a decir reemplazar referencias, y yo quiero reemplazarla por la dimensión que dice reportado A, que en este caso debería decir carabineros o PDI. Vamos a hacer clic en aceptar. Perfecto. La dimensión 2, en este caso, la vamos a reemplazar por la que es de tipo de delito. Perfecto. Después tenemos el tiempo, y el tiempo, en este caso, lo vamos a reemplazar por la medida que es nuestra fecha, que es de la base de datos de crímenes. Hacemos clic en aceptar. Y como se darán cuenta, se van cambiando, ya los signos de exclamación se van yendo porque se habían roto algunos cálculos. Después nos vamos a ir a la medida 1, la vamos a reemplazar. Y en este caso la vamos a reemplazar por la medida que es número de crímenes. ¿Qué nos queda reemplazar en este caso? La ciudad. Acá yo tengo el dato de comuna, que es lo que se utiliza acá en Chile. Primero lo voy a convertir a datos geográficos y ahora lo voy a reemplazar, en este caso, por el de ciudad. Al hacer esto, yo me voy a comuna, clac, volvamos a nuestro dashboard y acá podrán ver que ya mi dashboard está prácticamente terminado, solamente algunos detalles en este caso. Vamos a editar el color acá del transparente acá. Está como medio porfiado mi mouse, así que parece que tengo que ponerles pila. Parece que estoy como medio pobre de pila con mis mouse. Y acá ese que es transparente, lo dejo acá en color nieve. Perfecto, aceptar. Y acá la línea la voy a dejar en un color en negrita. Entonces, si yo después me voy a mi panel, lo voy a dejar en modo presentación. Reemplacé mi fuente de datos. Tenía una fuente de datos que era una fuente genérica que utilicé de la supertienda como para poder hacer mis gráficos de mapa, mi serie a través del tiempo, mis comparativas de ciudades, como también de detalles, en este caso, de lo que son la tipificación de los delitos. Entonces, si se dan cuenta, con pocos pasos pude reemplazar una fuente de datos que era fuera o distinta o completamente distinta a la que era de crímenes y pude adaptar y utilizar ese panel utilizando primero el reemplazar la fuente de datos y después ir cambiando las relaciones con las medidas y dimensiones que rompían el panel. Espero haya sido como menos claro, traté de hacerlo como bien rápido y específico. Y eso es, en términos generales, cómo podemos tener una plantilla de un panel y poderla reutilizar con otras medidas y dimensiones. Acá solamente haciendo el acento que tenía que tener a lo menos dos dimensiones, en este caso que era el tipo de delito y a dónde fue denunciado, una ubicación geográfica para poder utilizar el mapa y el tiempo y una medida para poderla agregar y poderla visualizar. ¿Qué más les puedo compartir al respecto de esto? En términos generales, link de interés acá, por lo general, como decía nuestro amigo Pablo, tengo un tableau public donde por lo general todos los lunes voy subiendo algunos tips y trucos, también acompañados de videos y tutoriales en YouTube, con el objetivo de poder acompañar y compartir contenido, ya que mucho contenido está muy genial, pero está en inglés y a veces es bueno pegarle una aterrizada con algunas cosas en español. También pensando en ustedes, el próximo lunes voy a subir un video en el cual pretendo explicar este tipo de gráficos que a algunas personas les fascinan y aquí la idea es poder acercar con poquitos pasos y en videos breves el cómo poder desarrollar este tipo de visualizaciones. No sé si tienen alguna duda, consulta por ahí y eso es en términos generales lo que quería compartir con ustedes. Así que no sé qué opinan, cómo lo ven, pero el compartir esto es con cariño y espero les haya gustado.
eso, Pablo, por mi parte. Traté de hacer la breve ya que parece que mi computador tenía como cosas raras. Y dije, mejor la hacemos cortita para que no se caiga. Y eso, así que no sé si ahí tienen como más tiempo para ir Fantástico, avanzando. Así que espero les haya fantástico. gustado, chicos. Muchísimas gracias. La ¿Podés escucharme? demostración, sí, sí los puedo escuchar. Y la demostración está subida en LinkedIn, así que pueden buscarla y está en Tableau Public y todo lo demás y pueden descargar el libro y todo. Y todo lo que está en Tableau Public pueden descargarlo sin problema, usarlo, reutilizarlo. Acá no ser posesivo con lo que comparto. Eso. Te Sí. propongo algo mientras te hago una pregunta que tenemos aquí en el panel. Ya, ¿Podrías poner perfecto. nuevamente, podrías poner nuevamente encontrar el Sí, archivo? Creo que lo habías sí, mostrado originalmente. Así lo sí, compartimos perfecto. mientras charlamos. Perfecto. A ver, Em, vamos a ver aquí Safari, ojalá que no explote. Me van avisando, aquí está mi perrita, así que fan de mi perrita. Así que acá, en me términos encanta. generales, en Tableau Public me pueden buscar por Andrés Quirós Sánchez, ¿sí? En lo, Perfecto. como, ¿sí? Y ahí tienen una amplia variedad de paneles. Por ahí hay unas cosas de distintos ámbitos de salud, de indicadores, Copa Libertadores, yeah, y hartas cositas. Entonces, todo eso lo pueden descargar sin problema, está el libro y todo. Y varios están acompañados con videos en YouTube que también pueden buscar por Andrés Quirós y van a aparecer cosas por ahí. Así que eso en términos generales. Fantástico. Excelente, Andrés. Tenemos una pregunta. LinkedIn igual. Eh, Dale. Rafael nos pregunta, ¿cómo haces para asegurarte que los datos de la fuente de datos nueva pueda corresponder uno a uno con la fuente de datos de la planilla? Primero parto con la plantilla, que la plantilla en términos generales, me voy a ir a la base de datos acá un poquito, que es como la base de datos genérica, si se dan cuenta, con la que construí el panel, tiene como, vamos a checar estas cosas, las tengo como carpeta. Entonces lo que tienen es la plantilla que realicé, tenía una que era dimensión 1, que era como la que es jerarquía más grande, después la dimensión 2, después el tema del tiempo, en este caso le puse tiempo, que es una fecha, en este caso la dimensión 1, en este caso es las típicas cosas de supertienda y después el detalle. Entonces acá la dimensión 1 podría ser, por ejemplo, activo, pasivo, lo que sea. En la dimensión 2 podría ser alguna cuenta contable. El tiempo es el año, el periodo. En este caso la idea es que esté como en formato tiempo. Y después en este caso estoy graficando una sola medida, que en esta caso es una medida numérica, que en este caso podría ser las ventas, podría ser el costo, ¿y qué más? Y como tenía un mapa, ubicación geográfica en este caso de ciudades, ¿ya? Y después los Perfecto. campos calculados van en función de esto. Y obviamente cuando lo ligo con otra fuente de datos se rompen porque no me va a encontrar ciudad en la base de crímenes, pero está comuna. Entonces reemplazo ciudad por comuna. Y así empiezo a hacer los reemplazos. Y ahí me preocupo primero que la maqueta tenga como cosas genéricas una dimensión, dos dimensiones, tiempo, medida, ¿ya? Eso en general. Bien. Espero haber Y respondido a la inquietud. totalmente. Y otra pregunta, esta ya es de parte. ¿Qué pasa si el dashboard original tiene algún campo calculado, o sea, algún calculated field que lo llamamos? Eh, cuando cambias la base o cuando cambias los datos, esos campos muchas veces no funcionan correctamente. ¿Te ha pasado eso en algún momento? Creo que lo perdimos nuevamente, Andrés. Bueno, lamentablemente me parece que lo perdimos nuevamente, Andrés. Lo charlamos después en la mesa de él, ningún problema. Voy a ir nuevamente a mi pantalla, así podemos darle paso a Sorry, nuestro que segundo estaba speaker con del día de hoy. intermitencia. Bienvenido, Gabriel. Gabriel tiene 5 por aquí.
Voy a dejar de compartir mi pantalla. Si podemos... Estás mute todavía, no te escuchamos. Te vemos, pero no te escuchamos. Disculpa, ¿acá me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bienvenido, bienvenido. Bueno, la palabra tuya, te damos pie. Adelante. Vale, muchas gracias. Buenísimo, pues sí, les voy a platicar un poco sobre mi experiencia utilizando Tableau y específicamente generando cohorts de retención, ¿no? Entonces, bueno, un poco, la presentación la puse un poco con un poco de contexto sobre pues, la organización en la que trabajo, el tipo de datos que manejamos y el tipo bueno, hacer una breve introducción sobre cohorts de retención, si alguien no está familiarizado con este tipo de visualización, y luego un demo de un caso práctico, ¿no? Que a mí me parece bastante interesante, espero que igualmente ustedes. Bueno, un poco sobre mí, pues como bien mencionaron, ¿no? Me llamo Gabriel Vicario Castrejón. Actualmente, o bueno, soy oriundo de la Ciudad de México y donde vivo actualmente, ¿no? Con mi esposo y un gato muy travieso que espero que no se meta en la llamada. Mi formación es de ingeniería física y entre otras cosas, pues me gusta un montón de cosas nerds como el espacio, las fotografías, espero algún día hacer fotografías del espacio y ya les estaré mostrando, ¿no? Por algún tabló bonito. Llevo 5 años trabajando en data, 3 de esos como analista, 2 como liderando un equipo. Y bueno, ahí me tocó aprender desde los basics de minería de datos, visualización, generar unas bases de datos, etcétera. Y en un entorno web, ¿no? En una página digital. Actualmente mi equipo y yo estamos entrando un poco más con la parte de Machine Learning y pues bueno, la verdad es que es un mundo súper interesante, ¿no? Toda esta parte de los datos. Actualmente soy Head of Data en segundamano.mx y bueno, les platico un poco sobre este sitio web, ¿no? Tenemos alrededor de 7 millones de usuarios que están comprando y vendiendo productos, ¿no? Productos en más de 80 categorías. Es decir, tenemos usuarios que están buscando vender o comprar desde casas hasta celulares, bicicletas, no sé, lo que te imagines, ¿no? Muebles, etcétera. Y bueno, para agregarle un poco más de riqueza a los datos, estamos posicionados en los 32 estados de México, ¿no? Entonces, como se pueden imaginar, tenemos un montón de segmentos, un montón de tipos de usuarios muy distintos entre ellos y pues eso nos da muchísima información como para ponernos a hacer análisis muy rico, ¿no? Aproximadamente generamos 5 millones de eventos cada día, que bueno, si bien no es un Google o YouTube que genera teras en minutos, pues sí nos da bastante información como para poder trabajar y hacer análisis muy interesantes, ¿no? Les platico un poco sobre mi equipo. Actualmente somos 2 ingenieros de datos en mi equipo y 3 analistas, ¿no? Nos llamamos Yo Data Team, somos fans de Star Wars y nos gusta hacer como ese núcleo de sabiduría, ¿no? En la organización. Somos una empresa pequeña, pero aún así tiene un montón de demanda en términos de datos, ¿no? Y como nosotros damos servicio a un montón de funciones dentro de la empresa que tienen necesidades muy distintas de visualización, nos hemos hecho Tableau lovers, ¿no? Porque eso nos permite justamente alejarnos pues de todas estas tareas de, oye, necesito que me pases estos datos, el cliente me está pidiendo información con tal desagregación, necesito saber cuánta gente está buscando casas en un estado particular, etcétera. Entonces, Tableau nos ha permitido justamente deslindarnos un poco, hacer a los equipos autosuficientes y promover esta cultura de data driven, ¿no? Entonces, actualmente tenemos más de 200 workbooks en nuestro Tableau server. Acá está una vista muy general de nuestros proyectos.
tenemos más de 600 vistas y principalmente hemos logrado que la organización vea el valor de estos datos, ¿no? Entonces, más del 80% de la organización entra cada mes a Tableau a revisar los tableros y de estas personas que entran realizan más de 3 visitas diarias, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy contentos por llevar esta importancia de los datos a la organización y bueno, es algo que constantemente estamos intentando mejorar, ¿no? Y llevar a la empresa hacia allá. Entonces, al rato van a ver un poco por qué es relevante, ¿no? Esta información. Les platico un poco sobre los cohorts de retención, ¿no? Pues para los que no estén familiarizados, son este tipo de visualizaciones en las que básicamente tenemos un periodo inicial en el eje de las Ys y periodos subsecuentes, ¿no? Normalmente muestran en el tipo de herramientas que los muestran como, no sé, Google Analytics, herramientas como para envío de campañas de marketing como Mixpanel. Estoy seguro que lo he visto también en Firebase Analytics, que es la herramienta de Google para evaluar los datos de apps. Normalmente muestran 3 tipos de desagregaciones, ¿no? Retención diaria, retención semanal y retención mensual. Y normalmente lo más común es tener cohorts de usuarios nuevos, ¿no? Usuarios que entran por primera vez a tu aplicación o que por primera vez están siendo impactados por alguna campaña de marketing. Lo que queremos ver es qué tanto regresan a tu sitio, ¿no? O qué tan frecuentemente vuelven a comprar en tu e-commerce o regresan a navegar o a ver alguna campaña de advertising. Entonces, sí, estos son prácticamente los cohorts y lo que vamos viendo es un porcentaje de retención, es decir, cómo van regresando los usuarios semana a semana, mes a mes o día a día, ¿no? Este es otro tipo de visualización en donde ya podemos ver más como la evolución de estos cohorts. Entonces, es el cohort en la semana 0 y, bueno, cómo va disminuyendo o decreciendo esta retención. Y, bueno, si hay un cohort especial con un tratamiento que se le hace para aumentar la retención, podemos ver acá si tiene algún incremento, decremento, etcétera, ¿no? Entonces, el primer caso de uso es el que les menciono, ¿no? Y es normalmente el que se utiliza o el que vemos en las herramientas de marketing y de tracking de usuarios, en el que tenemos cohorts de usuarios nuevos, ¿no? Entonces, en Tableau, ¿cuáles son los datos que necesitamos para armar esta visualización? Principalmente son 3 datos realmente los que necesitamos, ¿no? Para este tipo de visualizaciones. Uno es la fecha de cada evento que utiliza o que realiza un usuario en la plataforma. Y esto, si es un periodo muy largo de tiempo, mi sugerencia es que dependiendo del tipo de visualización que tengamos, nos quedamos solo con una fecha por usuario por periodo, ¿no? Entonces, si quieres hacer una visualización de 3 meses y tienes un usuario que entró 50 veces en el mes, mi sugerencia es que nos quedemos con únicamente la primera vez que entró el usuario para hacer un poco menos pesada la visualización, ¿no? Después podemos agregar dimensiones adicionales como para hacer desagregaciones interesantes de los cohorts, porque pues sí, puede ser interesante saber la retención de un usuario en general, de manera global, pero también quizás queremos ver por dispositivo o por ciertas categorías o por ciertas regiones, ¿no? Pueden existir usuarios, pues, que haya como un cross entre estas dimensiones. Y, bueno, hay 3 campos calculados que ahora voy a entrar un poco más a detalle en ellos. Y algo muy importante es que necesitamos tener un identificador del usuario, ¿no? Que nos permita saber o darle continuidad a todas estas visitas que están realizando con nosotros. Entonces, los campos calculados que tenemos son 3 principalmente, ¿no? Y en este caso que les pongo es la fecha mínima, que en realidad es muy sencilla de calcular con un Level of Detail Expression en Tableau, en el que agregamos la data al nivel usuario y únicamente encontramos la fecha mínima del usuario, ¿no? Ahora, en el caso que les mencionaba, en el que queremos hacer la visualización desagregada por alguna dimensión, es importante también tener un Level of Detail Expression por esta dimensión, ¿no? Entonces, en este caso vamos a estar haciendo una agregación por usuario y por device, ¿no? Porque si bien, como les mencionaba, un usuario puede entrar
globalmente por primera vez en un solo device, pero puede tener 3 entradas distintas en cada uno de los devices, ¿no? Cuántos devices tengamos. Y finalmente una diferencia de fechas que pues no es más que tal cual el diferencial de las fechas y bueno, con un formato de string, ¿no? Y para darle un poco pues sí, simplemente para que se vea bonito. Entonces vamos a pasar a la parte de la demo. Les quería mostrar un poco el caso de uso que voy a mostrar, ¿no? Entonces, en este caso no es igual al que ya mencioné, que son usuarios nuevos, sino que más bien son usuarios recurrentes, ¿no? El caso de uso que les traigo para mostrar son las vistas, la retención de usuarios que entran a ver los propios tableaus o los propios dashboards dentro de nuestro Tableau server, ¿no? Entonces, acá tengo una fuente de datos de usuarios que entran con cada una de sus visitas a nuestro servidor de Tableau. Esto yo lo saqué con un reporte que tenemos, pero si tienen acceso a las bases de datos Postgres, pues es mucho más sencillo que puedan sacar estos datos, ¿no? Y en este caso, lo único que necesitamos son 2 datos, ¿no? El usuario, siempre necesitamos un identificador del usuario y la fecha en la que están entrando o interactuando con los tableros. Entonces, en este caso es un poco distinta la visualización. Vamos a ver. Okay. Perdón, es un poco distinta el tipo de join que vamos a hacer, ¿no? En este caso lo que tenemos que hacer es duplicar la fuente de datos y esto es por lo que les digo que suelen ser visualizaciones pesadas, ¿no? Entonces hay que intentar hacer, dependiendo del volumen de datos que estamos manejando, hay que intentar hacerlo, estas consultas muy óptimas. Lo que necesitamos es generar una matriz de todas las visitas que han hecho los usuarios, ¿no? Entonces, en este caso, hacemos una unión de la base consigo misma a través del usuario, ¿no? Y esto nos va a dar todas las veces que entra por todas las veces que entra, ¿no? Y la manera en que vamos a empezar a manejar esto es, pues sí, jalamos nuestra fecha tal cual, agregada al nivel de semana. Después, el mismo campo calculado que les había mostrado hace rato, en donde tenemos simplemente el diferencial de las fechas por semana, lo jalamos para acá. Y en este caso hay un caso curioso, ¿no? Como estamos jalando absolutamente todas las fechas hacia adelante y atrás del usuario, porque aquí no tengo un volumen grande de usuarios nuevos, ¿no? Entonces, esto es como, son los empleados de la organización, y entonces no tenemos una rotación tan alta y no es algo que queremos tener. Entonces, es interesante, necesitamos pues todos los datos de estos usuarios porque no nos importa que sean solo nuevos, ¿no? Queremos también retenidos o recurrentes, y lo que vemos acá es que nos empiezan a salir semanas negativas, ¿no? Por la duplicación de la data. Entonces necesitamos generar un filtro que nos dé únicamente las semanas posteriores y es únicamente definir, ¿no? Que la diferencia de las fechas agregado al nivel de semana pues sea mayor a 0. En este caso agregamos el filtro y lo que va a suceder es que nos va a quitar todas estas fechas negativas, ¿no? Que tenemos acá. Entonces aquí ya estamos empezando a ver cómo se ven los datos, bueno, la visualización a la que queremos llegar, y simplemente generé un filtro, además, utilizando un parámetro. Esto es para simplemente filtrar las semanas de manera cuadrada, ¿no? Porque en este caso, si recuerdan, tenemos 2 tipos de semanas. Entonces, lo que queremos hacer es filtrar ambas para que siempre mantenga como esta estructura cuadrada del cohort de retención, y únicamente es que la diferencia siempre sea menor al input que nos ponen en el parámetro, ¿no? Entonces, agregamos esto acá y... Vale, y entonces, una vez que ya tenemos esto, la verdad es que la visualización es bastante sencilla. Lo que vamos a hacer es agarrar un conteo definido de los usuarios, y aquí lo que tenemos ya son los volúmenes de usuarios que están entrando a Tableau Server, ¿no? Semana con semana.
y únicamente tenemos que hacer un cálculo de tabla con el porcentaje del total. Y voilà, la verdad es que esto es todo, toda la magia que se necesita para tener la retención. Y de ahí podemos empezar a jugar un poco con eh, con la presentación, ¿no? A mí me gusta poner de tonos oscuros a claros para que se note y, bueno, aquí ponerlo como un cuadrado. Ahí ya empezamos a tener información de la retención y empezamos a encontrar estos picos y valles que podrían ser de interés. Y me gusta también agregar un poco datos del volumen de usuarios, ¿no? Porque si bien es interesante ver la retención, tampoco queremos empezar a tener una disminución de usuarios, ¿no? El porcentaje nos puede esconder un poco esa información, pero tenemos que estar atentos a que el volumen de usuarios que están entrando a nuestra aplicación o lo que sea, pues no va disminuyendo, ¿no? Sino que se mantiene constante. ¿Vale? Entonces, pues básicamente esta es la visualización. Un poco, a partir de aquí, también podemos jugar un poco con esta visualización como para tener el otro tipo de gráfica. Es muy sencillo también. Entonces, únicamente jalamos esto hacia las filas, lo ponemos como una línea y la fecha la podemos poner con color, ¿no? Y esto nos permite ver también la evolución de estos cohortes, cómo se van comportando en el tiempo, ¿vale? Y bueno. Esto, ¿qué tipo de insights nos da esta información? Pues bueno, tener este tipo de reportes nos ayuda a entender el engagement de los usuarios, ¿no? Es decir, si tengo usuarios que están regresando seguido, si la mayoría de mis usuarios no están utilizando el servicio o el aplicativo que quiero promocionar, monitorear esa retención, o sea, normalmente, especialmente en cohorts de usuarios nuevos, suelen ser bastante estables estos porcentajes de retención, ¿no? Entonces, si empezamos a ver tendencias negativas, hay que entender un poco por qué estamos perdiendo a sus usuarios, ¿no? A dónde se están yendo, en lugar de regresar a nuestro sitio. Analizar picos o valles de retención. Esto muchas veces podemos intentar mover esa retención con campañas de retención y, bueno, igual definir las estrategias, ¿no? Si entendemos en dónde estamos perdiendo a los usuarios, si se van en la retención diaria o en la retención semanal o en la retención mensual, podemos generar estrategias de retención con campañas de remarketing, con push notifications en aplicaciones, etcétera, ¿no? Y también establecer los tiempos óptimos, ¿no? Porque nosotros vamos a poder ver a partir de qué día o en qué días o en qué semanas es que estamos perdiendo a los usuarios. Entonces, pues sí, acá, gracias a esta visualización, nosotros pudimos ver que tenemos una retención bastante alta de usuarios en nuestro Tableau server y bueno, eso nos da una idea de que algo estamos haciendo bien, ¿no? Y por ejemplo, unos de estos picos que encontramos son cuando suele ser cierre de mes o inicio del siguiente mes, la persona está más necesitada de datos, ¿no? Están cerrando deals, están cerrando reportes, etcétera. Entonces, es un insight interesante que encontramos gracias a este tipo de visualizaciones. Entonces, pues sí, digo, eso es todo por mi parte. No sé si hay preguntas hasta acá. Hola Gabriel, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Pablo. Perfecto, pues recién me decían que no me escuchaban. Pero muchísimas gracias por la presentación, súper interesante. Hay una pregunta y yo tengo otra pregunta también personal. Vale. La pregunta de Rafael es, ¿existen casos en los que esperes un incremento en el porcentaje de retención semana a semana? Sí, como les mencionaba, por ejemplo, si definimos una estrategia para incrementar la retención y entonces lanzamos una campaña en la que a nuestros usuarios que navegan por el sitio les va a llegar un correo al tercer día, ahí deberíamos de ver un incremento en la retención, ¿no? O si te veo navegando por mi sitio y al día siguiente te mando un correo para que regreses a ver los mismos productos que estabas viendo el día anterior, ahí debería de empezar a ver picos, ¿no? En la retención.
en este caso diaria y en el primer día. Entonces, nos sirve como para saber, digo, naturalmente es raro pues que incremente esta retención, pero si tienes campañas de marketing online, offline, si tienes campañas de retención, si tienes algo que incentiva al usuario a regresar a tu sitio, ahí sí que deberías de ver y justo deberías de estar atento a esos picos, ¿no? Entender qué fue lo que motivó esos incrementos o decrementos también. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Jairo que tiene un montón de votos y realmente se ve súper interesante. Preguntan si podrías volver a repetir la parte del por qué duplicas la tabla. Claro, Si en es este posible. caso, sí, sí, sí. En este caso, lo que pasa es que queremos ver a la retención de usuarios recurrentes, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, voy a volver a presentar mi pantalla. En este Perfecto. caso, el cohort que estamos analizando eh, ya no son usuarios. Mientras presentas, perdóname, perdón que te interrumpa, mientras presentas eso, también hay otra pregunta que dice, los datos de los accesos a dashboards de la empresa, Tableau Server, a lo mejor si podemos rápidamente confirmar nuevamente que los datos vienen a través de Postgres, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo los obtienen y cómo logran obtener esos datos, si es posible? ¿Mm? Aquí estamos. Claro. Vale, entonces, sobre la primera pregunta, en este caso, los cohorts que estamos analizando, como son usuarios recurrentes, no es un cohort de usuarios nuevos que están entrando al sitio, sino son usuarios que o ya estaban aquí o quizás una semana no los vimos, pero a la siguiente sí, o quizás es un nuevo empleado en la empresa y entonces es la primera vez que lo vemos en el cohort, etcétera. El caso es que lo que necesitamos es tener el historial de visitas del usuario y esto implica tanto las visitas que está haciendo al futuro como las que está haciendo hacia atrás, ¿no? En el otro caso, vale, no sé si podría explicarlo mejor. Básicamente, si intentamos hacer esta misma visualización únicamente tomando la base inicial y sin duplicarla, no vamos a tener vamos a tener únicamente una unión 1 a 1 de la fecha de los eventos, ¿no? Entonces, nos pintaría esta diagonal porque cada fecha correspondería a sí misma exactamente una vez, ¿no? Pero lo que necesitamos es saber de cada fecha cómo corresponde con el resto de las fechas que está interactuando el usuario. ¿Vale? No sé si me explico. ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo personalmente lo entiendo porque en algún punto he trabajado y he hecho algo bastante similar. Igualmente pueden conversarlo mejor en la mesa luego de la presentación también. Y si podemos tocar rápidamente en cómo obtener los datos de las visitas para que también las personas puedan entenderlo, estaría fantástico. Claro. Sí, claro. En mi caso, yo no soy Tableau Server Admin, ni tengo acceso a las bases de datos Postgres, ¿no? Entonces, cada que un usuario visita tableros en Tableau Server, se guarda esa información en un Postgres y un Tableau Server Admin puede generar visualizaciones, reportes o dar acceso a esas tablas para que tú descargues esa información, ¿no? En mi caso, yo simplemente soy un usuario de Server Admin, no tengo, perdón, de Tableau Server, no tengo privilegios de administrador, entonces a partir de los reportes que armó el Tableau Server Admin de nuestra organización, yo pude descargar una base de los datos y es por eso que yo les muestro la tabla en un spreadsheet, ¿no? Porque yo no tengo este acceso a los datos como lo tiene un Tableau Server Admin, o bueno, porque no tengo acceso básicamente al Postgres en el que se guardan estos datos, pero bueno, ahí sería cuestión de investigar, ¿no? Con el Tableau Server Admin. Lo importante de esta parte es que pues estos datos existen, que alguien tiene acceso o alguien debe de tener acceso a esta información y si ustedes quieren sacarle provecho, pues mi invitación es a que investiguen, ¿no? ¿Cómo pueden acceder a esta información? Fantástico, gracias. Para quienes no conozcan, Tableau Server graba una de las actividades
cada uno de los logs, cada una de las actividades que uno genera o realiza en el servidor en una base de datos súper grande que está todo interconectado, que se llama Postgres, que es en base a Postgres, básicamente. Allí está todo, todos los usuarios, todos los grupos a los que pertenecen cada uno de los usuarios, la cantidad de workbooks que hay, la cantidad de dashboards, la cantidad de vistas, de visualizaciones, las vistas que tiene cada una de esas visualizaciones, y uno puede armar con los suficientes derechos, como dice Gabriel, a través de un server admin, por ejemplo, uno puede obtener todas esas tablas, la conexión, la unión de todas esas tablas y obtener toda esa información que le da un perfil, una idea perfecta de cada uno de los usuarios y qué es lo que hace cada uno de esos usuarios dentro de Tableau Server. Era un poquito acotando un poquito a lo que habías comentado, Gabriel, porque yo personalmente he trabajado mucho con Postgres, sigo trabajando mucho y hago mucho análisis interno de la utilización de usuarios dentro del servidor. Muchísimas gracias, Gabriel. Hay dos o tres preguntas más, pero los invito a Felipe y a a las otras personas que han hecho las otras preguntas, los invito a que se unan con Gabriel en la mesa cuando termine la tercera presentación y puedan seguir conversando el tema. Muchísimas gracias, Gabriel. Claro, gracias. Fantástico. Y ahora le vamos a dar pie a Rafael, nuestro tercer y último speaker del día de hoy. Rafael, si estás presente, que se den. Bienvenido. A ver, ¿me oyen? Sí, perfecto, perfecto. A ver si vemos tu pantalla y te damos pie a tu Perfecto, presentación. déjame tratar de presentar acá. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Bien. Vemos tu pantalla. Muchísimas gracias. Adelante. Perfecto, comenzamos. Bueno, buenas tardes, comunidad. Muchas gracias por asistir hoy y por la invitación, por supuesto. Me llamo Rafael Sánchez. Soy de Caracas, Venezuela. Vivo en Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos. Tengo un perfil de ciencias administrativas, administración de la salud y análisis de negocio, con un poco de gerencia de proyectos, de project management. Y ahorita me desempeño en el cargo de gerente de analítica de recursos humanos, o People Analytics, como le dicen en inglés, en una empresa que se llama The Broad Institute, que es un instituto de investigación en el área de ADN, genética y otras enfermedades. El trabajo que hago, por supuesto, no está tan alineado en el laboratorio, es más en el área de analítica, pero pues es un lugar bastante interesante para trabajar. A través de People Analytics, lo que buscamos es pues, investigar la experiencia de los empleados dentro de la empresa y buscar identificar formas de asegurarnos que la experiencia de los empleados pueda ser la mejor posible. Entonces, en la presentación de hoy sobre mi experiencia con Tableau Prep Builder, quiero responder a tres preguntas principales. La primera es, ¿qué es Tableau Prep Builder y cómo puede ayudarles? ¿Qué tipos de pasos puede realizar Tableau Prep Builder? Y lo que yo he aprendido personalmente con Tableau Prep Builder. Y en la segunda pregunta de qué tipo de pasos puedes hacer con Tableau Prep Builder, quiero hacer un demo corto para que puedan ver.
Si tengo problemas técnicos, hice screenshots, capturas de pantalla de los pasos que voy a enseñarles y pues los organizadores pueden hacerles llegar a estas presentaciones más adelante para que lo tengan como referencia. Bueno, ¿qué es Tableau Prep Builder? Es una herramienta diseñada para preparar datos de forma fácil e intuitiva. La forma en la que funciona Tableau Prep Builder, la interfaz es un poco similar a la sección de datos de Tableau Desktop. La diferencia es que tienes flujos a través de los cuales puedes diseñar pasos específicos en los que puedes hacer una serie de cálculos similares a los de Tableau Desktop. Pablo me dice que pierdo el audio. ¿Me escuchan bien ahora? Pablo, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha bien? Ok, creo que Pablo es el que no me escucha. Sí, perdón, Gabriel. Es a mí a quien no se me escucha. Estaba pidiendo disculpas. A vos se te escucha perfecto y está todo perfecto. Continúa sin ningún Dale, problema, no hay problema. perfecto. Dale, no hay problema. Y pues bueno, puedes hacer cálculos dentro de cada uno de los pasos definidos, puedes hacer transformaciones de data, algo similar a lo que puedes hacer en desktop cuando traes data a tu workbook, pero un poco más especializado. Entonces, ejemplos de pasos que puede realizar Tableau Prep Builder incluye pasos de limpiezas de campos. Entonces, eso puede incluir cambio de títulos de las columnas o cálculos similares a los cálculos que puedes hacer en Tableau. Transformaciones de los datos que tienes dentro de cada una de las columnas. Esto lo voy a poder hablar un poco más cuando haga el demo. Pasos de agregación, pasos de tabla dinámica, uniones de columnas y de filas, scripts, predicciones y salidas, que es específicamente el producto del el proceso que estás estableciendo. También tienes la posibilidad de salvar pasos específicos que vayas a reutilizar o reciclar dentro de otros flujos a través de exportar e insertar flujos. En el demo de hoy voy a hablar de todos estos pasos, excepto el paso de scripts, predicción e insertar flujos. No van a estar dentro del ámbito de la presentación de hoy, pero sí les voy a enviar unos links dentro de la presentación donde pueden leer más información sobre eso específicamente. Bien, entonces vamos a pasar a un demo de Tableau Prep Builder específicamente. Vamos a ver si esto funciona. Perfecto, pueden ver allí. A ver. Ok, este es el flujo en general. Voy a hacerle zoom para que puedan ver un poco más en detalle qué está pasando. Pero en líneas generales, en la interfaz tienes la posibilidad de agregar conexiones. Entonces, muy similar a Tableau Desktop, donde puedes escoger distintos tipos de archivos de fuente. Bueno, y luego la interfaz es similar en términos de salvar, exportar, etc. En este caso, el ejemplo que voy a hacer en el demo de hoy es de una encuesta de salida de empleados. Entonces, para personas que salgan de una empresa, que vayan renunciado o vayan a conseguir otro trabajo o demás, se les invita a que respondan una encuesta para ver cómo fue su experiencia dentro de la empresa. Entonces, vamos a ver si eso se ve bien. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, como pueden ver, el primer paso es el de traer el dato, la fuente de datos como tal, donde puedes ver cómo está estructurada la fuente de datos, cuáles son los nombres de los campos o las columnas que están incluidos dentro de la fuente. Puedes hacer distintos tipos de unión
archivos, si tienes archivos que están formateados de una forma similar. Para campos que sean muy amplios, puedes hacer distintas configuraciones de selección o de muestra de datos. En este caso es un archivo de pocos campos, no es necesario. Pero más o menos eso es como pueden ver cuando introducen un documento, una fuente de datos. Luego, para mostrarles cómo se ve la limpieza de campos. Bueno, por supuesto en cada nódulo puedes hacer cambios de nombre del paso que estás haciendo. Puedes agregar descripciones para que puedas ver por encima más o menos qué está pasando en cada uno de los pasos. Entonces, por ejemplo, en este primer paso de revisión de datos, estoy cambiando los nombres de campos, de unos nombres más complicados, más estándares de cómo salen de la encuesta, a unos nombres más sencillos para poder utilizarlos. Entonces, por ejemplo, bueno, pueden ver aquí que ya los cambios fueron hechos. Entonces, si hago, pueden ir viendo cómo todos los pasos que hice se fueron salvando. Y a medida que voy haciendo clic, pueden ir viendo cómo distintos nombres van cambiando. Por ejemplo, esto se llamaba factores contribuyentes a emprendimiento. Le puedo poner un nombre más sencillo de emprendimiento. Puedo ver más o menos cómo está estructurada la base de datos. Entonces veo todos los nombres de todas las columnas que existen y cuáles son los campos que existen dentro de esa columna. Muy similar a Excel cuando hacen filtro de columna y pueden ver más o menos cuáles son los datos y cuál es la distribución también. Por ejemplo, aquí puedo ver que hay más respuestas de mujeres que personas de género masculino. Y ya, pues este es el campo, este es el paso de limpieza. Luego puedo filtrar datos también, similar a Tableau. Entonces puedo hacer clic en filtrar valores y en este caso estoy excluyendo ciertos años de las encuestas que tengo. Pueden ver que aquí solamente tengo 3 años. Estoy excluyendo, creo que fue el 2014, si no mal no recuerdo. No, 2009, 2010, años anteriores al 2011. Luego, digamos que tuve una pregunta de un gerente que quiere saber cuál es el número de respuestas por departamento. Entonces puedo hacer un paso de agregación donde agrupo el departamento y luego hago un conteo de cuántas personas de ese departamento respondieron. Y entonces puedo hacer un paso de salida allí. Entonces el paso de salida se vería así dentro de Excel o un archivo CSV. Entonces esto es para responder preguntas sencillas sin necesidad de hacer una visualización de Tableau compleja para casos puntuales. Luego digamos que necesito hacer una tabla dinámica. Tenemos algunas preguntas Likert, que son aquellas preguntas que tienen escala de 5 puntos o 7 puntos, dependiendo. Entonces tenía originalmente en la encuesta las respuestas verbales de cómo, o sea, cuáles eran los valores. Aquí, por ejemplo, les puedo enseñar cómo se ve eso. Y con este paso de limpieza puedo hacer cambios para que pase a una escala numérica. Vamos a ver si esto se puede ver. Algunos de estos pasos son un poco intensivos. Pero bueno, pueden ver la idea. Entonces, de allí paso a una tabla dinámica para poder tener, en vez de tener una fila por respuesta, tener una fila por combinación de persona que respondió y respuesta individual.
Entonces, si les muestro la salida, cómo se ve eso, ven que tengo una fila por empleado y luego cuál pregunta hizo y cuáles fueron los valores para esa pregunta. Es una forma óptima para poder luego visualizar esta data en Tableau. En algunos casos vas a tener casos donde donde algunas personas llenaron algunos campos y otras no, entonces quedan en blanco esos campos. Pero al final cada fila va a corresponder una respuesta individual por individuo. Y así se ve ese paso de tabla dinámica. Luego, ok, digamos que entonces tengo una pregunta. Déjame ver dónde está, acá arriba. Me comentan que tengo las respuestas de la encuesta de 2014 y quiero unir las filas de esa encuesta con la encuesta que ya tengo hasta 2013. Puedo hacer un paso de unión de filas. Sencillamente traigo otra fuente de datos para mis preguntas de 2014, uno las filas en un paso de unión de filas y le digo a Tableau Prep cuáles son los campos que tienen que son iguales. Entonces automáticamente puedo ver de dónde vinieron cada una de dónde vinieron cada uno de los campos y cómo están unidos. Y luego puedo hacer una salida de eso para, ya se fue la 4, sí, la 4. Para entonces ver que tengo todas las respuestas dentro de la misma base de datos. Y finalmente, bueno, el paso de salida ya se los he ido mostrando. Básicamente es una salida dependiendo de qué necesidad tengas. Para este demo hice todas las salidas en archivos CSV para que fuese más fácil enseñarles, pero pueden hacerlos en Excel, pueden hacerlos en formato Hyper. Pueden escoger a qué directorio salvar esta salida, cómo llamarlo. Creo que en versiones más recientes de Tableau Prep puedes también hacer salidas dentro de una base de datos Data Warehouse. Y vamos a ver. Sí, pues ya está. Creo que eso es en general como distintas funciones que puedes hacer dentro de la herramienta. Si pasamos regreso a la presentación. ¿Qué he aprendido con Tableau Prep Builder? Es importante que tengas consistencia en los nombres de los campos. Si vas a tener archivos que van a estar, bueno, como pudieron ver, básicamente puedes salvar un proceso para cualquier tipo de análisis que tengas que hacer recurrentemente. Digamos que tienes una presentación mensual que necesita una data específica con los nombres de los campos muy específicamente. Esto es un proceso que puedes guardar y reutilizar una y otra vez. He aprendido entonces que tener una consistencia en los nombres de los campos es bastante importante. Asegúrate que tengas los campos con nombres similares para que en el momento de necesitar unir filas, unir archivos o hacer cualquier tipo de cambios, tengas consistencia. Importa qué tipo de archivo utilices como entrada para la herramienta. Usualmente archivos de texto son mucho más rápidos para los flujos. Esto no quiere decir que no puedas utilizar archivos de Excel, pero he notado que realmente varía bastante el desempeño de la herramienta dependiendo de qué tipo de archivos utilizas. Definitivamente, si tienes pasos en flujos que son similares, puedes reciclarlos, exportar los pasos y luego utilizarlos dentro de otros flujos que tengas sin mayor problema. Como pudieron ver, un flujo puede tener múltiples salidas. Entonces eso me asegura que cualquier tipo de análisis que tenga con un archivo va a ser consistente y no va a tener que hacer el análisis desde cero con el mismo archivo, la misma base de datos, fuente de datos.
Y un problema que yo he tenido personalmente es que importa mucho qué tipo de procesamiento tengas disponible en tu computadora. Em, si mal no recuerdo, inicialmente tenía 16 gigas en la computadora que estoy utilizando de trabajo y no estaba corriendo, o sea, algunos de los pasos no estaban corriendo muy bien. Leí un poco la documentación de Tableau Prep y sí hay cabida para poder utilizar mayor memoria RAM dependiendo de qué tipo de pasos vayas a utilizar. Entonces, si encuentran que están utilizando Tableau Prep y está guindado, no está procesando, revisen cuánta memoria tienen disponible en la computadora y eso de verdad que puede ayudarlos. Como les comenté, estoy compartiendo unos links con algunas fuentes de Tableau en español, donde pueden leer un poco más de Tableau Prep. Y bueno, muchas gracias por escucharme y gracias por la invitación. ¿Alguna pregunta? Muchísimas escuchar, Gabriel. Sí, que ¿Me sí, escuchan? Pablo. Sí. ¿Sí? Perfecto. No, muchísimas gracias por la presentación. Justamente, mira, una de las preguntas que más votos tuvo, un poco la contestaste hace unos minutos. Paola preguntaba, he tenido problemas con Prep por el uso de memoria que necesita en mi computador. ¿Qué condiciones mínimas de memoria necesita un computador para trabajar Prep cómodamente? Si mal no recuerdo, creo que son 32 gigas. Sí, 32 gigas mínimo es lo que recomienda Tableau en su página. Sí. También es cierto, yo utilizo mucho Prep, pero con Data Management dentro de Tableau Server. O sea, tenemos la integración con Tableau Server y el mismo Prep en Tableau Server es mucho, mucho más rápido que la integración en los ordenadores. Tiene una capacidad de procesamiento muchísimo más rápido, mucho, mucho mejor que en los ordenadores. Felipe me pregunta, ¿cómo haces cuando tienes que trabajar con millones de registros? Tengo una conexión a Redshift y me cuesta mucho hacer filtros cuando hago un join a la tabla que filtra. Ahí te recomendaría, Felipe, quizás que trates de utilizar una muestra menor de los datos que estás utilizando. No estoy familiarizado con Redshift, pero quizás sería algo que trataría de intentar para mejorar el performance allí. Pero podemos hablar más, por supuesto, después de esto. Fantástico. Y Rafael, ¿los flujos funcionan de manera similar a IBM Modeler? Sí, a SPSS sí, son muy similares en ese sentido. Quizás no tan avanzados en algunos de los pasos. Si necesitas hacer análisis estadísticos mucho más avanzados, quizás Prep no vaya a hacerlo. Sin embargo, sí sé que tiene recientemente conexiones con R y Python. Entonces puedes tener la capacidad de hacer algunos tipos de análisis estadísticos más avanzados. No estoy familiarizado con ellos, pero sé que gente en mi equipo está trabajando en hacer pruebas con ellos. Bueno, fantástico. Otras preguntas más, pero las vamos a conversar en la mesa. Los Perfecto. invito a que se junten en la mesa con Rafael y continúen la conversación, continúen la charla. Súper apasionante. Rafael, muchísimas gracias por la presentación. Gracias por la introducción a Tableau Prep. Quiero agradecerles absolutamente a todos los que han participado, a todas las personas que se han unido al día de hoy. Tengo un par de slides más para mostrar, pero cada vez que muestro mi pantalla me dicen que me escuchan, entonces vamos a improvisar y vamos a cambiar todo, los últimos anuncios. ¿Cuáles son los anuncios? Una de las cosas importantes que queremos comentarles es que el próximo comunidad va a ser el 26 de agosto. Pronto les enviaremos información sobre quiénes serán los speakers y de qué es lo que estaremos charlando, pero les recomendamos guardar la fecha, guardar el horario, el mismo horario, 26 de agosto, aquí estaremos nuevamente.
Y como lo comentamos anteriormente, está la participación de la competencia para de la visualización. Si quieren participar, pueden unirse. Más información en nuestro user groups, en las páginas web, y si no, pueden contactarse con nosotros y les damos más información. Los invitamos a participar. Agradecerles nuevamente que se hayan unido, que estén aquí, que hayan estado presentes. Si tienen más preguntas, los esperamos en las mesas. Y bueno, tenemos un ratito más, tenemos unos minutos más para hacer networking, charlar, ponernos al día. Y bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias por estar presentes. Hasta luego. Saludos.